Hola, comunidad preparatoriana. En esta ocasión charlaremos sobre las aplicaciones que podemos encontrar útiles en nuestra vida académica. A manera de introducción, me gustaría comentarles la teoría que desarrollaron Gardner y Davis en cuanto a la generación app. Ellos la plantean como los jóvenes que han crecido rodeados de aplicaciones, pero no solo han crecido rodeados de ellas, sino que ven su vida como una serie de aplicaciones ordenadas. De hecho, ellos desarrollaron el término super app, que significa que los jóvenes ven su vida como una aplicación global en la que todas sus actividades se van desarrollando. La intención de esta plática es que, aprovechando el contacto que los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria puedan tener con la tecnología y con los dispositivos móviles, podemos utilizar y aprovechar las características de la tecnología que nos permiten llevar a cabo un aprendizaje ubicuo, es decir, que donde nos encontremos, nosotros podemos seguir aprendiendo, podemos seguir aprovechando la tecnología a nuestro favor para que podamos practicar habilidades y tener acceso a la información. Podemos descubrir y podemos aprender de manera general. Les presento algunos ejemplos que nos ayudarán a organizar nuestras actividades escolares. Me gustaría comentarles también que las aplicaciones que les voy a presentar se encuentran versiones tanto en iOS como en Android, y algunas tienen versión de escritorio. Las aplicaciones nosotros las vamos a ver en esta charla en el sistema operativo iOS. La primera aplicación que les voy a presentar se refiere a la gestión de nuestra vida escolar. En ocasiones nosotros tratamos de realizar nuestras actividades a tiempo. Inclusive el tener nuestros hábitos, nuestra rutina con cierto horario establecido, nos hace programar una alarma para poder despertarnos. Normalmente, si no tenemos buenos hábitos, sucede que nosotros lo que hacemos con la alarma es posponerla. Pensamos que podemos dormir otros 5 minutos y entonces podemos desactivar la alarma, incluso quedarnos dormidos y después de una hora ver que ya pasó ese tiempo y que no hemos hecho nuestras actividades a tiempo. A veces también necesitamos tener algunas actividades presentes, y también por eso es importante poder configurar un recordatorio que nos diga que hay un horario para ciertas actividades. Inclusive cuando estamos trabajando en línea, debe haber un espacio de descanso. Entonces, esos espacios deben estar establecidos en cierto horario. Se recomienda que por lo menos cada 2 horas nos levantemos a estirar las piernas y a despegarnos un poco de la pantalla. La aplicación que les presento entonces se llama Math Alarm Clock. Les voy a mostrar, y entonces vamos a ver la primera aplicación, que es la de alarma. En este caso, les comentaba que esta versión es para iOS. En el sistema operativo de Android existe una versión parecida, pero en vez de resolver problemas matemáticos, como es el caso, en la otra versión, que se llama Rocket Alarm, se trata de jugar un juego de naves espaciales. Entonces hay que ganar ese juego para poder desactivar la alarma. La idea de de este de este ejemplo es que nosotros veamos que nosotros podemos configurar nuestra alarma, ¿ok? Y cuál va a ser el comportamiento de la aplicación cuando tenga que desactivarla. Está sonando entonces la alarma, y para poder desactivarla tengo que resolver 3 problemas. En este caso me da el resultado de 1 y yo tengo que ver cuál de las operaciones obtendré ese resultado. Si yo supuestamente podría contestarlas al azar, y si la contesto y no es correcta, entonces se van a aumentar el número de problemas que deba de resolver. Entonces, eso hace que yo me concentre en desactivar la alarma para que deje de sonar, y entonces voy a concentrarme y voy a de veras a despertar o a dejar las actividades que esté haciendo para poder recordar la actividad para la que la programé. Entonces vamos a marcar la respuesta.
¿ok? Como es correcta, ya se disminuyen los problemas. Ahora tengo que resolver el problema para 8, selecciono la opción. Seguimos seleccionando y ya una vez que yo resuelva, se puede desactivar. Entonces, la idea es que nosotros podamos tener ese recordatorio, pero no nada más la opción de desactivar o inclusive posponer nuestra alarma, sino que de veras nos concentremos en por qué pusimos ese recordatorio, por qué pusimos esa alarma. Entonces, si no resolvemos los problemas o si no ganamos el juego que les comentaba en el caso de Android, nosotros no vamos a poder desactivar la alarma. Otra aplicación que nos puede servir sobre todo para la gestión de nuestras actividades, hay una aplicación que se llama horario de clase. El horario de clase obviamente nos va a permitir configurar las horas en que tenemos nuestras clases. En este caso puse 2 ejemplos de la materia. Nosotros podemos configurar en esta versión, nosotros podemos configurar las horas como están divididas. En el caso de la Escuela Nacional Preparatoria, nuestras clases son de 50 minutos y entonces yo puedo configurar de la duración de mis clases y cuántas horas tengo en el día. Entonces, configuré la clase de inglés y configuro también el salón. En este caso, como son 2 salones, pues yo puedo configurar las aulas que sean necesarias, pero la ventaja de esta aplicación es que además de esto que podría hacer en cualquier tabla, yo puedo configurar actividades como tareas o exámenes. Entonces yo puedo ver en este ejemplo el panel de clases. Tengo esta tarea y lo que yo quiero ver son las actividades que tengo programadas. Entonces yo tengo la opción de revisar tareas y de revisar exámenes. Podré inclusive exportar este horario para compartirlo. En el caso de tareas, vamos a ver qué tengo configurado. Tengo configurado un proyecto que debo de entregar el viernes 25 de marzo. ¿Ok? Entonces, además de eso, yo puedo programar una alerta para que me recuerde que tengo pendiente esa actividad. Entonces, es muy útil porque nosotros podemos tener en mente las actividades que tenemos que realizar. Si lo que yo quiero revisar son los exámenes, veo cuál es el examen que está programado para esa asignatura, la fecha y el horario, evidentemente. Nosotros podemos agregar además algunas notas sobre la materia y entonces podríamos poner información como quién es el profesor o a lo mejor guardar algunos puntos del programa y tenerlo siempre a la mano. Esta aplicación de gestión escolar me parece útil porque nos va a ayudar a programar nuestras actividades de manera eficiente. Ya en cuanto a las actividades aplicadas a la educación, me gustaría mostrarles la aplicación que se llama Quizlet. Quizlet es una aplicación que nos permite crear tarjetas. En este caso, yo soy profesora de inglés y yo tengo programadas algunas actividades de vocabulario. Entonces yo puedo programar, por ejemplo, el vocabulario de familia, ¿ok? Esas son las opciones que tengo para trabajar con el set de tarjetas. Como haríamos con unas tarjetas físicas, yo voy a escribir una información de un lado y otra información en el reverso. Entonces ahí tengo la palabra que voy a practicar. En este ejercicio lo que yo puse fue la palabra en español y la palabra en inglés. Entonces yo tengo diferentes actividades que puedo realizar. Yo tengo la opción de fichas, tengo la opción de aprender, escribir, probar y combinar. Todas ellas son actividades para practicar y para comprobar que estoy avanzando en mi aprendizaje. Cuando yo selecciono la opción de fichas, entonces automáticamente si yo configuro para que se dé el audio, se va a escuchar lo que está escrito. Entonces, se va a mostrar la palabra tanto en inglés
como en español. En este caso, porque así lo configuré. Hija. Podré inclusive poner, en vez de la traducción, una definición de la palabra o una imagen. En este caso, son 23 palabras y por eso no les mostré todo el ejemplo. Me gustaría que viéramos las opciones que me da para poder practicar. Entonces es como una actividad lúdica que me permita revisar. En este caso yo tengo que hacer parejas, entonces me acuerdo que father se dice o equivale a padre, que hijo se equivale a children, que abuelo es grandfather, que esposa es wife, que granddaughter es nieta y los abuelos son grandparents. Entonces termino el juego y se puede configurar para hacer una competencia, tal vez con compañeros de clase o con algún otro conocido al que le pueda compartir esta actividad. Si nosotros llegamos a un momento en el que creemos que ya estamos más o menos familiarizados con el vocabulario, entonces yo puedo probar la opción de un examen, es como un quiz justamente, un examen pequeño, y entonces vamos a probar, y aquí me pide que escriba, entonces yo voy a escribir la palabra, y si es correcta, pues me va a dejar avanzar, y si no, me va a mostrar la respuesta incorrecta. Y así sucesivamente, ¿ok? Si yo no supiera algo, me marca que no lo sé y me marca como dónde lo puedo revisar, que voy a marcar todas como no lo sé, para que me deje avanzar. Entonces, si yo le digo que ya quiero terminar la prueba, no se va a guardar el avance porque no terminé el examen, pero esa sería la manera en la que yo puedo ir comprobando que de veras estoy aprendiendo. Pueden ser palabras o pueden ser imágenes. Yo puedo guardar información con imágenes para que me sean más significativos. Entonces, dependiendo del tipo de aprendizaje que yo tenga, voy a poder aprovechar esta aplicación. Otra aplicación que me gustaría mostrarles, sobre todo enfocada al aprendizaje del inglés, se llama English Central. Es una aplicación que me va a ayudar a practicar el inglés a través de videos. En este caso, yo voy a seleccionar el nivel en el que yo quiero trabajar. En este caso, yo seleccioné el de principiante. Vamos a suponer que lo que yo quiero practicar son países e idiomas. Entonces, selecciono el video y yo puedo practicar de diferentes maneras. Yo puedo ver el video. They are Russian. Ustedes ven que nosotros podemos configurar para que se muestre el texto, el closed caption, tanto en inglés o subtítulos, tanto en inglés como en español, pero nosotros podríamos configurar para que no aparezca. Vamos a suponer que yo nada más quiero ver el inglés, entonces le digo que no me muestre los subtítulos en español y entonces nada más los voy a ver en inglés. Una vez que yo haya terminado de ver el video, yo puedo programar diferentes actividades, puedo practicarlo y entonces en este ejercicio me va a pedir que yo repita lo que estoy viendo en el video. Entonces le digo que quiero practicar todas las líneas y entonces me va a mostrar los textos. Voy a grabar. Let's learn about countries. Una vez que termine de grabar, me va a mostrar el nivel con el que lo hice. Entonces, selecciono In China, they speak Chinese. Me dice que avancé con el 100% y así voy avanzando a lo largo del video.
puedo escribir en vez de hablar y puedo utilizar el chat, que es como una pequeña prueba para ir avanzando. Es una conversación muy pequeña en la cual yo puedo escribir, pero como un chat, exactamente, puedo escribir, pero también puedo grabar texto. Es una actividad que me parece que puede ser también muy provechosa porque no necesariamente son videos educativos, pues son en algunos casos selecciones de películas. Entonces, dependiendo del objetivo de la lección, pues es el vocabulario que nos presenta, y como ustedes han visto en el ejemplo, se puede ir guardando nuestro avance si nosotros hacemos la configuración de nuestro perfil. Estas opciones que yo les estoy presentando, todas son versiones gratuitas. En las versiones anteriores ustedes pudieron ver que hay anuncios. Aquí no aparecen tantos anuncios y me parece que es una actividad bastante interesante. A veces los profesores de inglés también nos dejan hacer presentaciones en las que nosotros debemos hablar o queremos practicar un diálogo o queremos checar la pronunciación. Entonces, una manera en la que yo encontré que podemos hacerlo es con la aplicación que se llama Text Reader. En esta aplicación, nosotros vamos a convertir el texto a sonido. Entonces vamos a suponer que yo quiero que me diga, bueno, vamos a ver esta frase que está escrita, ¿ok? Vamos a decirle que me diga cómo se pronuncia. Entonces, escucho y voy a programar el sonido. Yo puedo programar la velocidad y puedo programar el idioma en el que se va a oír. En este caso es en inglés. Ustedes ven que es en inglés, pero puede ser con diferentes acentos. ¿Ok? Puedo programar la voz para que se escuche como masculino, femenino, como una voz joven, etcétera. ¿Sí? Vamos a suponer que eso es lo que yo quiero escuchar y puedo seleccionar la voz, perdón, la velocidad. Vamos a escribir un texto porque no está leyendo las instrucciones. Select the language. Entonces Select the language. yo escucho. Select the language. Puedo decirle que lo haga más Select the lento. language. Sí. Select the language. O más rápido. Select the language. Ok, aquí obviamente es un texto muy corto y entonces lo está repitiendo. Pero la idea es que yo pudiera pegar una conversación o escribir una conversación más grande o copiar un texto más amplio y entonces yo puedo practicar su pronunciación para identificar sonidos. Entonces yo puedo estar escuchando y puedo estar repitiendo al ritmo en el que yo considere que es necesario. El objetivo de esta aplicación es que nosotros tengamos un input o una información que entra a nuestra mente y que nos ayude a reconocer los sonidos, perdón. A veces no tenemos tanta exposición, podemos a lo mejor escuchar música, podemos ver películas, pero ese texto no es tan claro para nosotros. Entonces yo puedo seleccionar un texto que yo necesite o un texto que yo pueda encontrar más claro y yo puedo aquí configurar lo que me va a ser útil en ese momento antes de avanzar un poco más. Entonces es una opción. Obviamente aquí nos están viendo alumnos que no son o comunidad que no necesariamente practica el inglés. Entonces hay otras opciones. Me gustaría presentarles la opción de Radio Garden. Es un proyecto de investigación desarrollado en Holanda. El objetivo de esta investigación era tratar de desdibujar, digamos, de alguna manera las fronteras entre los países. Entonces nosotros vamos a encontrar de manera de geolocalización un globo terráqueo y todos esos puntos verdes que se ven, que el programa llama o la aplicación llama semillas, ¿ok? En todos esos puntos que yo puedo identificar, puedo puedo escuchar una estación de radio o puedo escuchar web, o alguna estación de web. Voy a detener porque se escucha bastante alto, pero la idea es que ustedes puedan practicar. Si están practicando italiano, pues puedan ir a una estación de Italia. Si están practicando inglés, puedan ir a una estación inglesa, a una estación americana, o inclusive
en escuchar otros acentos diferentes, ir a Australia, por ejemplo. Y entonces nosotros podemos familiarizarnos con diferentes variantes del mismo idioma. Esa sería la propuesta para que los que estudian un idioma diferente al inglés, pues también puedan practicar su idioma como francés, pueden seleccionar el país de francófono o italiano o alemán, y me parece que es bastante útil, no solamente en cuanto a la música, porque yo puedo seleccionar escuchar radio o puedo escuchar radio a través de la web, entonces puedo escuchar noticieros o puedo escuchar podcast, lo cual me va a ayudar a la comprensión auditiva. Esa sería en cuanto a la práctica de idiomas. En cuanto al desarrollo de conocimiento, a veces nosotros tenemos alguna duda y nosotros generalmente lo podemos googlear. Sin embargo, los resultados a veces podrían ser no los más adecuados o no los más confiables. Entonces, la aplicación que les presento, que se llama Brainly, es una aplicación que me permite interactuar. Es como una red social, pero para preguntar cosas. En este caso me presenta opciones para preguntar, como tomar una foto de la pregunta y buscar la solución, para dictar la pregunta o para escribirla. Entonces, yo puedo escribir la pregunta y quiero preguntarle, por ejemplo, cómo se mide la velocidad, por ejemplo, o cuál es la fórmula de la velocidad. Entonces escribo. Y yo tengo respuestas. No es Velociraptor, perdón, es velocidad. Es el autocorrector, me disculpan. Por favor. Es la fórmula de la velocidad lo que yo quiero conocer. Entonces, yo puedo revisar la respuesta que dieron a esta pregunta, que es la velocidad y cuál es la fórmula para medirla. Ok. Y lo interesante o la confiabilidad que me da este programa o esta aplicación es que hay un equipo de moderadores. O sea, yo podría contestar una pregunta, pero esa pregunta va a ser revisada por un moderador. Y si es una respuesta adecuada, entonces va a ser publicada. Si es una información que no me está dando una respuesta correcta, entonces no podría ser publicada. Entonces aquí me responden cuál es la velocidad la fórmula de la velocidad, y yo puedo tomar esa. Hay diferentes opciones, pero les recuerdo que todas las respuestas van a ser moderadas y van a ser revisadas. Entonces es algo que yo puedo tener a la mano, puedo preguntar, de hecho, en cualquier idioma, porque es una aplicación global. Entonces, esa sería una opción para tener información a la mano, información que podemos encontrar útil. Eso sería en cuanto a información en general. Hay dos aplicaciones que les quiero presentar en particular como ejemplos de que hay aplicaciones para todo tipo de conocimiento. Entonces, esta aplicación que les voy a presentar se llama Anatomía y justamente nos ayuda a poder visualizar la anatomía humana. ¿Ok? Yo puedo ver ejemplos. Vamos a suponer que yo quiero conocer los huesos de la cabeza. Es una versión, en este caso yo estoy mostrando la versión gratuita. Para las personas que ya estuvieran más interesadas o ya de veras más inmersas en este tipo de contenido, pues a lo mejor ya les interesaría comprar la versión completa. Pero podemos ver algunos ejemplos y entonces me dice que me muestra el vocabulario de cómo se pronuncia. Entonces, podemos ver el nombre de la parte que seleccionamos y está tanto en español como en inglés. Yo puedo seleccionar diferentes áreas del cuerpo. Ok, en ese caso había seleccionado el cráneo. Vamos a suponer que yo quiero seleccionar en el sistema cardiovascular los puntos que puedo identificar en la cabeza. Entonces vamos a seleccionar una arteria y me muestra el nombre de la arteria carótida común derecha. Nosotros podemos identificar esos objetos, esos elementos, podemos hacer zoom, ¿ok?
y podemos girar para tener otra vista. Es una aplicación que nos muestra los objetos en 3D. Entonces me parece que para algunas personas podría resultar interesante e inclusive en algunos casos para hacer consultas muy específicas podremos utilizar esta aplicación. Entonces, para los interesados en anatomía, esta es una opción. Como ustedes ven, hay contenido que está bloqueado, les comentaba porque es una versión gratuita, pero hay contenido que sí tenemos disponible. Entonces, podremos utilizar algunas características. ¿Ok? Y hay otro ejemplo que les quiero compartir, que es para personas que están interesadas en física. El punto de esta aplicación es que es un contenido que está en portugués. Sin embargo, nos explica las fórmulas y nos dice cuál es el significado de la fórmula. En este caso, yo busqué al azar una fórmula de capacidad térmica, me da la fórmula y me explica cuáles son cuál es el significado de las nomenclaturas de la fórmula. Entonces yo puedo seleccionar diferentes temas, como sobre el calor, sobre los gases, sobre la termodinámica, etcétera. Si yo quiero regresar, ¿ok? Entonces yo puedo seleccionar en un aspecto más amplio los temas que me gustaría practicar, como la mecánica, como la óptica, y si yo quiero regresar al punto principal, entonces yo puedo seleccionar la opción de regresar. En este caso seleccioné las materias o los temas que contiene la aplicación y me parece que sería una opción. Como les comentaba al principio, esta presentación tiene por objeto que ustedes puedan reconocer la utilidad que tienen las aplicaciones que nosotros tenemos al alcance, los dispositivos móviles, y que eso nos puede servir para el aprendizaje. No vamos a dedicar las 24 horas al aprendizaje, pero sí podemos aprovecharlas muy bien para en algunas horas o en algún horario establecido, nosotros poder aprovechar eso para practicar. La idea de las aplicaciones sobre todo es que se hagan de una manera lúdica, es decir, que sean atractivas y que sean de alguna manera como un juego, como algo que nos pueda parecer atractivo, que nos pueda parecer como si fuese una distracción o como si fuese un juego. Entonces, la idea es que ustedes vean que ustedes pueden consultar en su tienda de aplicaciones cuáles son las opciones que les presenta, cuáles son las que les parecen interesantes, cuáles son las que valdría la pena pagar y cuáles no, pero que ustedes se interesen por de veras buscar y aprovechar al máximo sus dispositivos móviles. Bueno, fue un gusto platicar con ustedes y espero verlos muy pronto. Muchas gracias.